Qué tan rico con salsa de tamarindo. Nunca he probado la salsa de tamarindo. ¿A qué sabe? Tamarindo. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un nuevo episodio con un invitado de lujo. Como hace mucho tiempo estábamos esperando esta conversación. Vamos a tener un compartiendo la unidad distinta. Vamos a saludar a la Dani porque ya esto tiene mucha expectación. Dani, ¿cómo estás? Buenas los K, buenas las K. Aquí estamos. Creo que con Ariel estamos los dos igual de emocionados. Entonces, bien, estoy con muchas cosas en la universidad, pero dándole ánimo. Acá sin un día de mucho café, así que ando con mucha energía. Pero eso, vamos a ver qué nos espera este episodio. Día acelerado. Bueno, ha sido una semana especialmente pesada, así que de hecho Abby se sentía mal y no ha podido estar nuestra chica Rae, así que para que la echen de menos un poquito. Pero tenemos un invitado, como decía, de lujo. Por ahí nuestro amigo Jesse dijo que era como el tocino, que caía bien en todos lados, pero como la Dani es vegana, no podemos decir que cae bien en todos lados el tocino. Es el tofu. Así es que No, vamos no soy a tofu. saludar a No. nuestro querido amigo Taylor Barrier. Cualquier cosa menos tofu, por favor. No, el maíz. Todos aman el maíz entonces. Dime la quinoa, ahí estoy feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, Taylor, muchas gracias por aceptar la invitación. Como decía, te invitamos hace bastante tiempo y agendamos para esta fecha, estábamos ahí expectantes, así que un honor tenerte acá. Y Wow. bueno, yo supongo que toda la gente que nos escucha debe saber quién es Taylor, pero no sé si es así. Como no podemos tener la seguridad, vamos a hacer la pregunta de rigor y vamos a partir con eso. ¿Quién es Taylor Barrier? Preséntate un poquito para que la gente te conozca. Oh, man, es una buena pregunta. Soy un esposo ya de 13 años casi, un padre de 4 hijas. Se me conoce como un creativo y también me inclino mucho hacia el lado artístico de cosas. También soy un pastor, trabajo en Camino y Vida y ahí es mi pasión, mi vida, dejarlo todo ahí. Y también soy una persona 100% americana y 100% peruano. Entonces tengo ambas culturas y lo mejor de dos mundos. Y agradecido por eso. Una buena mezcla entre altiplano y... Entonces le voy a decir que es la huaycaína que cae bien en todo. ¿Me queda bien? Feliz con eso, feliz Todo con queda eso. bien con salsa huaycaína. Hay que mandarle un mensaje a Jessy diciéndole que ya no es tocino, es huescaína. Bueno, soy como Pablo dijo, para quienes sea, soy aquel. Entonces, aquí para Dani soy eso, para Jessy soy el tocino, entonces va bien, va bien. Para ti, Ariel, ¿qué soy yo? No, mentira. No. Vamos a definir con comidas a Taylor. Sí, bueno, amo y soy amante de la comida. Amante de la comida, toda gastronomía me encanta, así a otro nivel. Lo que veo en Netflix son programas de cocina. Lo que estoy leyendo últimamente son libros de chefs. Entonces, es una pasión ahí todo el tema de comida, cocina. Creo que es un buen paralelo a la iglesia. Entonces, es una pasión. Y también el café. Y el café. Yo creo que ese es uno de los placeres de todos los que hacemos podcast, el café. Hoy día somos todos Team Café, así que Básico. fantástico. Ok, bueno, avancemos, ya nos hemos reído y hemos definido a Taylor con toda comida que hemos podido, así que ¿por qué lo invitamos? Yo creo que ahí está un poco la pregunta, y es porque queremos hablar de un tema, de una temática que es un poco compleja para nosotros como cristianos, porque hay una palabra que es casi censurada en nuestras vidas, que es el miedo o el temor. ¿Y por qué Taylor? Porque Taylor, para los que no saben, y no creo que no lo dijo en su presentación, también tiene un podcast con su padre, el pastor Robert Barrier, que este último tiempo ya van varios episodios, no llevo la cuenta, pero que están hablando acerca del apocalipsis.
generalmente, y en nuestra costumbre, sobre todo acá en Chile, se nos ha enseñado el Apocalipsis con mucho temor, como un libro que prácticamente nos advierte de algo terrible que viene. Totalmente, si pueden, escuchen estos episodios de Haciendo Iglesia, que es el podcast de Taylor, donde se da una mirada al libro como un libro de amor y de victoria. Entonces uno dice, wow, ¿qué pasó con el miedo? ¿Dónde se quedó? Y ese motivo nos da más que el pie para invitar a nuestro querido amigo. Cuéntanos un poco cómo ha sido este. Wow. No, es curioso porque mi padre, desde que yo tengo memoria de él, siempre tenía una perspectiva sobre Apocalipsis que ha sido diferente a lo que yo he escuchado por otras partes. Y cada vez que él lo enseñaba en la iglesia era como que un favorito de todos. Cada vez que yo estoy alrededor de gente pensante, ¿no? Gente que le gusta el tema, y estoy con mi padre también, como que le hinco para que él converse del tema. Pero hay algo fascinante. Él entonces tiene un libro que ya escribió hace muchos años, pero no está publicado y va a escribir uno nuevo pronto. Pero el punto es, cada vez que yo le decía, hey, tienes que escribir ese nuevo libro, tienes que hacerlo, él me decía, hace 10 años, así, esta conversa, me decía, no, sabes que no quiero ser conocido como un pastor polémico. No quiero ser conocido como alguien que está provocando. Sé que mi forma de verlo es diferente. Prefiero ganar almas. Prefiero no distraer, que quiero enfocar en esto. Pero igual, entonces teníamos el podcast, haciéndole este podcast por un buen tiempo ya unos años, y pega la pandemia y justo habíamos convertido el podcast de cada 2 semanas y pregrabado todo. Así grabábamos en el set 20 episodios y ya nos olvidábamos del tema. Pero ahora en pandemia queríamos seguirla y en forma remoto, no vamos a un set. Y ya se nos acababan, y era semanal, y se nos acababan los temas. Entonces, en el episodio 45 empezamos con Apocalipsis. Y yo le dije, hey, paso lento, solamente conversamos, y ¿por qué no? Y creo que ha sido un podcast muy bonito, estos últimos episodios. Ahora, lo curioso de su forma de ver Apocalipsis es un libro lleno de gracia. Es un libro lleno de esperanza. Y la perspectiva que más me encanta es que tienes de todos los libros de la Biblia, todos menos uno son enfocados del ser humano mirando al cielo, a Dios. Pero Apocalipsis es el único libro del cielo mirando a nosotros. Entonces, literalmente yo lo comparo como que es en el DVD que antes comprábamos, ¿no? Y había el behind the scenes, ¿no? Los detrás de escenas, lo cual me encantaba ver detrás de escenas. Apocalipsis es el libro detrás de escenas de toda la Biblia. Es literalmente el behind the scenes de todo, donde ves Jesús, el director. Hey, Juan, escribe mis palabras, ¿no? Y en fin, es una maravilla del libro, y no tiene que ver no se trata de los últimos tiempos. Es un libro sobre la revelación de Jesús, y como es la Biblia entera y el tiempo entero, sí, tiene momentos de fin del mundo y todo eso, pero más que nada es aplicable a hoy y aquí, y lleno de gracia y esperanza. Yo siempre cuento, por ejemplo, con Ariel y Abby, y creo que alguna vez lo he contado en el podcast, que mi libro favorito siempre ha sido Apocalipsis. Cuando chica, típico como tu mamá leyéndote la Biblia en la noche antes de dormir, quizá algunos niños o niñas le leerían, no sé, Juan, Mateo, como libros más bonitos. A mí el libro que me gustaba, que desde chica siempre he tenido ese amor, es Apocalipsis. Yo le decía a mi mamá, aunque me lo leyera 80 veces, Apocalipsis me encantaba. Siento que Apocalipsis está escrito en una forma tan bonita, las cosas que salen más allá. Siento que la gente con el tiempo lo fue tomando como casi un libro malo, como el libro prohibido de leer de la Biblia, como el libro como fuera de casi
leer este libro es cuando quieres meter miedo. Entonces siento que al final se perdió como lo bonito de Apocalipsis. Que en verdad si uno lo ve más allá de como todo ese miedo que se ha implantado siempre, es un libro bonito, es un libro con cosas muy bellas. Entonces, sí, y lo fascinante de eso para mí es que ahí al inicio Juan escribe que esto es una bendición para todo quien lo lea. No solamente en aquellos últimos tiempos, sino desde que se escribió para posteridad, al futuro. Y es fascinante porque es esa perspectiva que dices, Dani. De hecho, siento que es el enemigo trayendo confusión para robarnos una tremenda bendición. Sí. Y qué lástima, ¿no? Sí, porque nos perdemos de mucho. De hecho, es una de las cosas que más causa duda en las personas que vivimos una vida cristiana. Justamente, no solo con el Apocalipsis, estamos conversando un poco el tema del Apocalipsis y no vamos a ahondar mucho en eso porque es por qué invitamos a Taylor, pero uno tiende a preguntarse si un cristiano puede tener miedo, porque muchas veces cuando un cristiano tiene miedo, viene otro cristiano muy bien intencionado y te dice, pero tú no tendrías por qué temer si estás con el Señor. No, eso no, si tu fe está menguando. El que tiene confianza en Dios no teme. Entonces ahí surgen preguntas que a todos nos complican, sobre todo pensando en que estamos en una época difícil, en una pandemia donde la ansiedad nos golpea todos los días, a cada momento, con todas las noticias, y uno dice, y no puedo sentir miedo, esa emoción es del diablo, decían antes las sendas antiguas. Entonces, ¿qué crees tú, Taylor? Ahí viene la pregunta, ¿un cristiano puede tener miedo? Y creo que miedo es natural, es esencial. Hablando sobre miedo, o sea, no sé si han hablado mucho de Enneagrama, pero ya sé que siguen bastante la gente que hablan de esto. Y hay no sé si es verdad, pero me gusta la idea. Dicen que hicieron un experimento hace mucho tiempo con monos y quitaron los monos que eran entre comillas, los 6 de Enneagrama. Y los 6 son los que tienen temor, supuestamente, tienen miedo. Son los que ven que algo puede pasar y son los... Entonces quitaron estos monos de ese espacio confinado, volvieron, una isla creo que fue, volvieron meses después y todos los monos habían muerto. Y es fascinante porque lo que indican es de que al quitar el factor temor, ya no hay resguardo, ya no hay cuidado, ya no hay... ¿qué podría pasar? Más bien es como que toda una aventura, híjole, vamos con todo y... la canción. Entonces creo que el temor es esencial. Dios nos da no nos da un espíritu de temor, pero nos da una habilidad de poder temer, saber de que si yo meto mi mano al fuego me voy a quemar, saber de que si yo me tiro del precipicio yo me voy a caer. Entonces el miedo me ayuda a no morir prematuramente. Claro, es un sistema de defensa. Es un sistema de defensa y es normal. Ahora, cuando creo que la cultura cristianoide, ¿no? lo empieza a usar, no tengas temor, porque si tienes temor no tienes fe y todo eso. Creo que olvidan de que Jesús, ahí en el mismo jardín de Getsemaní, ¿no? Él tuvo un miedo profundo, agonizando, sudando sangre, diciendo al Padre, quítame esta copa, yo no quiero lo que se me viene. Es demasiado para mí, tengo miedo, tengo temor, no podré. Y lo que es hermoso es cómo lo resuelve. Creo que Jesús nos enseña, ten temor, normal. Temor no es pecado. Jesús fue tentado en todas las formas que somos tentados, pero Él nunca pecó. Entonces, si Jesús tuvo temor y no fue pecado para Él, no es pecado para mí. Pero, ¿qué hago con ese temor? Y Jesús claramente nos enseña, nos dice, hey, ahí es donde tú lo das, no mi voluntad, sino tu voluntad. Ya te dije, ahora ya cae, el peso cae sobre ti, la bola está en tu cancha. Yo te entrego mi temor, te entrego mi miedo. Y creo que es parte del ejercicio diario de cada ser humano, cristiano o no. Hay algo muy bueno para analizar, y es que dentro del mundo cristiano podemos ver los dos extremos. Podemos ver el extremo de nada de miedo, porque
para siempre se nos dice, tienes tu confianza en Dios, no puedes tener temor. Y también tenemos el otro extremo, en donde todo es miedo, todo es temor, caminar es temor, aspirar, respirar es temor, todo es temor. Y he vivido mucho cristianismo de cerca con eso, en donde las personas día a día viven su cristianismo preguntando si es que hasta pueden respirar porque podría ser pecado. Y aparecen más personas diciéndole, no, es que no puedes hacer esto porque tienes que tener temor de Dios. ¿Es que acaso tú no tienes temor de Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Tienes que tener temor de Dios. Entonces, no tenemos un medio. O nos quitan todo temor o nos meten todo el temor. Entonces, de hecho es casi irónico, porque con el tema del apocalipsis hay algo que la mayoría de justamente las personas que te dicen no puedes temer porque tienes que tener confianza en Dios, viven atemorizadas de quedarse en el rapto y que se van a ir al infierno. Es un perfil muy común. Entonces al final la pregunta es cómo canalizamos esa emoción, porque al final eso es una emoción que tiene repercusiones en tu cuerpo. O sea, no puedes decir que el miedo es algo que puedes dejar pasar como nada, porque realmente cuando uno siente un miedo grande, se paraliza. Y eso es un factor súper importante, sobre todo para nosotros en la iglesia. O sea, si vemos que nosotros debiésemos ir avanzando hacia Jesús, digamos que esto es un caminar, cuando el miedo te paraliza, deja de avanzar. Entonces, el tema de si un cristiano puede tener miedo, yo creo que pasa mucho en cómo nosotros enfrentamos la vida y cómo vamos descubriendo qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y ahí es donde creo que es ir como que abriendo el abanico un poco a esto. Si temor es una emoción, me encanta cómo lo pones. Si es una emoción, ¿qué otras emociones tenemos? Tenemos, o sea, el cansancio puede ser una emoción, tenemos el amor, puede ser una emoción, la felicidad, ¿no? El estar totalmente así rebosando de gozo, todo eso. Hay emociones. Y cuando yo veo el verso que todos usan, ¿no? Pues Dios no nos dio un espíritu de temor. Sí, pero ¿qué dice después? Más bien de dominio propio. Claro. Cualquiera de esas emociones que toma dominio de nosotros, ahí ya perdimos, ¿no? Tenemos que tener dominio de toda clase de emoción, de toda clase de pensamiento. No significa que pensarlo es malo, no significa que sentirlo es malo. Más bien, ¿qué voy a hacer con lo que es sentido? ¿Cómo yo voy a actuar con lo que yo estoy procesando? Y cuando uno va entendiendo eso, creo que uno puede empezar a tomar pasos a algo más sano en vez de algo tan extremo y dañino para alguien. Claro, tal como tú lo enfocas, el ir dando pasos es un desafío, lo hablamos en el episodio anterior, que justamente muchas veces dejamos de hacer cosas que podrían ser muy importantes por el miedo al fracaso, por ejemplo. No aceptamos que la vida nos duele, porque más allá de las situaciones que puedan pasar, es lo que realmente está, y tendemos a ocupar el miedo para negar la realidad. Nos enfocamos en un negacionismo, y aquí, por ejemplo, algo que conversábamos de récord me trae a la memoria la gente que cuando empezó este tema de la pandemia se negaba a decir, no, esto es un plan del gobierno, es un plan político, esto es cualquier otra cosa, mientras los que hemos vivido esta situación y hemos tenido familiares contagiados, los que han perdido familiares, o sea, es que venga alguien a decirte que no existe porque simplemente no lo quiere aceptar porque tiene miedo de una situación y ha vivido quizás tanto tiempo con miedo que no lo va a aceptar, es algo que realmente te estanca. Realmente te hace salir, como tú decías, con el experimento de los monos, te hace salir de tu zona segura, pero no en el trasfondo de la zona de confort, sino que efectivamente estás arriesgando tu vida y la de los demás. Creo que cuando podemos desmistificar cosas
Creo que podemos empezar a observarlos sin tomarlos como un objeto sagrado, que no, nunca toques esto, ¿no? Entonces, si decimos que el miedo, el temor, es un objeto sagrado que no podemos tocar, ¿no? Porque, ¿sabes qué es? No podemos entrar ahí porque, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Hay algo que me fascina. No sé el texto exacto, creo que es Primera de Juan 1:9, por ahí, donde dice Dios es luz. Y porque Él es luz, en Él no hay nada de oscuridad, ¿no? Y dice, si dices no tener pecado, mientes. Pero está bien porque la sangre de Jesús es suficiente para cubrirte. Es un verso muy conocido que muchos usamos como que, hey, no entres a la oscuridad, temor es la oscuridad y miedo es la oscuridad y ten cuidado porque el gran lobo feroz y, en fin. Es como Star Wars, el miedo te lleva al lado oscuro de la fuerza. Sí, y lo interesante es, escuché una prédica de Joseph Prince. No sé si son muy fans, yo lo amo, es un genio. Y él habla sobre ese pasaje de una forma maravillosa. Él dice, si Dios es luz, y de ahí dices que estás en luz, y la sangre de Jesús te cubre y te limpia todo pecado, pero si dices no pecar, no tienes comunión con Dios. Lo que él está diciendo, en esencia, es, si el texto dice, si vas a pecar, peca en la luz. Cuando yo vi eso, me estalló la cabeza, porque pues, seamos honestos, la Biblia dice que nuestro día más santo, nuestro día más puro es como un trapo sucio delante de Dios, un trapo de menstruación, literal. es un día no bueno. Y si mi mejor día no es un buen día, entonces ¿qué esperanza yo tengo de vivir una buena vida? Entonces mucha gente tiene vergüenza, tiene culpabilidad de sus pecados, y terminamos escondiéndolos, sacándolos de la luz, ocultándolos, y terminan siendo aquello, por miedo, por temor, siendo aquello que nos va arrastrando, nos va hundiendo. Entonces, cuando Joseph Prince dice, ¿sabes qué? Peca en la luz. Hay libertad. O sea, obviamente no es un pasaporte para que tú puedas hacer lo que te dé la gana, ¿no? No, al contrario, pero que podamos crear lugares seguros. Si alguien viene y me dice, hey Taylor, he estado con esta racha de estas actividades malas, no supe a quién ir, quiero ir, pero sentí que contigo pude ir. Ven, acá en un lugar seguro, prometo que no te voy a poner delante de la congregación, no te vamos a linchar con piedras. Aquí yo te voy a amar en privado, te vamos a restaurar en privado, vamos a trabajar eso. Eso es pecar en la luz. Y creo que cuando ya no hay temor de que yo pequé, cuando ya no hay ese miedo, cuando perdemos el miedo, que ahí, Dani, tú decías que fabricamos miedo, ¿no? En la gente para manipularlos. Cuando perdemos eso, tenemos gente mucho más libre y en mi opinión, que son mejores cristianos. Sí, o sea, lamentablemente una de las costumbres que tenemos como cristianos es manipular un poco a las personas con el miedo. Bueno, hay algo que a mí no quiero decir odio, pero me molesta mucho, que es cuando se predica con la amenaza del infierno, por ejemplo, porque al final manipulas, o lo aceptas o te va a ir mal. Es casi una pistola en la cabeza. Entonces es súper violento y la gente rechaza las buenas noticias que nosotros queremos realmente entregar. Las buenas nuevas se convierten en las malas futuras, porque pasan a ser de la idea de un buen futuro o de una transformación que de hecho es hoy, no es tanto en el futuro, empieza hoy, a que en el futuro te vas a quemar por siempre. Entonces ese tema de la manipulación ha estado inserto, bueno, no solo en el cristianismo, para ser más justos, está en la política, en todos lados. Existe en todos lados. Es que es fácil liderar así. Miedo. Es fácil. Es fácil decir. Porque no tienes que
yo diría lo opuesto de liderar con manipulación y con miedo. Lo opuesto es tienes que enamorar, tienes que seducir, tienes que proponer, tienes que convencer, tienes que literalmente también dar buen fruto. Exacto. ¿No? Y muchos se esconden detrás de, bueno, no tengo buen fruto para dar, o ¿sabes qué? Es la única forma que sé de hacer esto. Y así yo manipulo, así yo controlo. Y lo hago para su bien, lo hago para el bien de la gente. Entonces, como que se justifican también. Uh-huh. Y es lamentable. Ahora, siendo honestos, yo por otro lado entiendo el por qué hay eso, especialmente en la cultura nuestra, ¿no? Hispanoamericana. Donde el modelo de liderazgo, ¿cuál es? Desde que recordamos acá, es dictaduras. Dominación. Dominación pura. Y uno ve, o sea, el ejemplo de Chile, ¿no? Es un país muy, muy próspero, un país hermoso. Y cuando preguntas cómo llegaron a ser un país tan próspero versus un Bolivia o un Ecuador, bueno, hubo una mano dura, ¿no? Que impuso y que causó, y no es nada político aquí, pero lo justificamos. Entonces, un pastor o una pastora, cuando llegan a ser líderes, también empresarios, ¿no? Hombres y mujeres de negocio, replicamos el modelo de liderazgo que hemos aprendido. Y como funcionó con un país como Chile, no queremos que mi negocio sea como un Bolivia o que mi negocio sea como... O sea, entonces lo terminamos haciendo de forma justificada porque es lo único que sabemos. Y a la contraparte tenemos una sociedad que es muy, muy leal, ¿no? El latino es la persona más leal del mundo. Y creo que la combinación es una tormenta perfecta, ¿no? Sí, se vuelve un círculo vicioso. De hecho, pensaba recién cuando tú estabas hablando de esto de los modelos, y claro, si pensamos en la iglesia hace 10, 20 años atrás, tenían un modelo muy de autoridades, muy marcadas. Habían cargos muy marcados dentro de la iglesia, pero justamente vivíamos en esa época de mucha apariencia, de tratar de no demostrar las cosas que nos pasaban efectivamente, como tú decías, no tener un lugar seguro, y porque efectivamente más de alguna vez pasó que alguien declaró un pecado y fue expuesto frente a la congregación y ese tipo de cosas, pero de alguna manera estás dándole la vuelta a lo que realmente debiésemos vivir, porque si yo vivo con el miedo constante de que si peco, aparte de la culpa que ya es lo suficientemente arrasadora con la vida de cualquiera, tengo el miedo de que los demás que están afuera me van a apedrear, no puedo seguir avanzando en mi vida con Dios. O sea, yo sufro de mucha ansiedad, generalmente. Yo le decía aquí que nos invitó hace unos días a participar de su podcast, y le decía, me levanto desesperado todos los días a las 7 de la mañana porque es el único horario donde puedes salir de tu casa en la cuarentena para hacer ejercicio. Entonces salgo a esa hora a caminar para orar tranquilo, para despejarme y orar. Y necesitaba escuchar la voz de Dios, pero tenía un cierto miedo por temas personales que me tenían ansiedad y no me dejaba escuchar la voz de Dios. Y pasaron semanas. Wow. Y yo decía, ¿qué pasa? Y hoy escuchaba a Ulises Oyarzún en su podcast y tomé una frase que no la dijo en el contexto, pero que me vino a dar a entender todo lo que pasaba, y era que el miedo te grita en el oído todo el tiempo, y cuando alguien te está gritando en el oído no puedes escuchar nada más. Entonces Dios no se ha ido, simplemente el miedo te tiene sordo. Muy bonito. Entonces, muy bueno. Al final, si nosotros vamos a vivir en congregaciones que están ahí, gente que está ahí por el miedo, por cumplir con la penitencia, para no quedarse o no irse al infierno, estamos dándole una vuelta completa. O sea, es 180 grados al mensaje real del amor de Jesús para con nosotros. Sí, yo animaría, diría, lean Gálatas, si alguien aquí está sufriendo con eso. Porque ahí Pablo hace un tackle, literalmente, en contra del mover que estaba ocurriendo ahí, de mezclar la gracia de Jesús con
la ley, donde tenían que, sí, recibir salvación por Jesús y la cruz y su sangre es suficiente, pero también haz obras, porque si no haces obras, la gracia no es suficiente. Y es una herejía total, donde yo creo que tenemos que entender algo. La gracia de Dios es más robusta de lo que podríamos imaginar. Su perdón es más robusta de lo que podríamos imaginar. Uno no puede perder la salvación. No es un par de llaves que pierdes. Ahora, uno sí puede decidir ya no estar en esa luz. Me encanta ver la luz que vemos en Juan, 1 Juan 1, como un cañón de luz que apunta al cielo a nosotros. Dios no va de repente quitarlo de nosotros. Más bien podemos salirnos de la luz. Y no nos va a obligar a quedar ahí, pero tenemos la decisión. Y creo que ahí es donde, si yo aún estoy en la luz, aún estoy en relación con Dios, y aún he hecho errores, he pecado, todos los días pecamos, por caso. No hay nadie que no peca algún minuto del día, yo pequé. Entonces, temor de estar fuera de la voluntad de Dios y temor de estar en contra de Dios y de que no seré salvo, y todo ese temor no viene de Dios, no es su corazón. Y no sé, creo que una de mis pasiones más grandes en la vida es que gente pueda darse cuenta de que Jesús nos amó cuando aún éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó primero. Entonces, cuando fallamos en amar, Él no va a parar de amarnos. Según de Timoteo 2:13 dice, cuando somos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios mío, Él es fiel conmigo, no porque yo soy fiel con Él. Él es fiel conmigo porque Él es simplemente fiel. La fidelidad de Dios conmigo, con ustedes, con todos, se basa en su fidelidad. O sea, ¿qué más robusto es esta salvación? Entonces, cuando entendemos eso, creo que podemos empezar a caminar de una forma más confiada. De que aún en tiempos donde flaqueamos, Dios no es sus, que nos va a tirar con un rayo. Dios es amor. Creo que acá igual hay un tema importante que me gustaría como sacarlo, y es un tema generacional. A veces si por ejemplo ponemos como encima de la mesa y nos ponemos a mirar cómo fueron tratadas generaciones antiguas con respecto, por ejemplo, amor de padre, amor de madre, amor en general. Todo se basaba en miedo, todo se basaba en golpes. Y las generaciones se fueron desarrollando con eso. O sea, los hijos de los hijos de los hijos de que el padre golpeaba, tienen una imagen del padre que significa castigar. Y eso se repitió por patrones y patrones y patrones, porque fue el único tipo de amor que conocieron. Entonces decían, sí, él es mi padre y me ama, pero me va a castigar si hago esto, y si hago esto otro se va a enojar conmigo. He escuchado muchísimas veces gente diciendo, es que si hago esto Dios me va a castigar, es que esto me pasó porque Dios me está castigando, o Dios está haciendo esto en el mundo porque tal cosa pasó, por lo cual esto es castigo de Dios. Y eso, aparte de que nos muestra un tema de que nuestro amor se basa en miedo, también nos muestra las cicatrices que fueron dejando generaciones maltratadas, generaciones que no conocieron verdaderamente el amor. Sí, es el clásico, ¿no? Más te pego, más te quiero, que tenemos acá en nuestra parte del mundo. Exacto. Yo aquí me robaría una frase de nuestro amigo Andrés Marín, que dice que si le pusiéramos a Dios las cosas que pensamos de Dios a una persona, estaría presa, estaría en la cárcel. Alucina. Sí, es que tantas veces como iglesia hemos repetido la frase de, porque Dios te ama, te castiga para corregirte. Y siempre haciendo el énfasis en, no, es que te corrige con eso. Y sí, Dios nos trata, Dios nos ayuda en nuestro camino, pero ese corregir no va en el sentido de amor. Ese corregir
va en el sentido de miedo. Sí, hay que entender unas bases, ¿no? De nuevo, creo que los filtros sobre lo cual pensamos, a través de lo cual pensamos, los filtros de conocimiento que tenemos, terminan siendo el lente a través de lo que vemos todo. Y que aquí planteo algo que fácil lo han oído bastantes veces, pero Juan 10:10 es muy claro, donde Jesús dice, el diablo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia, vida plena. Una forma que mi padre lo dice, me encanta esto, y es muy filosófico y muy profundo teológicamente. Dios es bueno y el diablo es malo. Así de simple. Así de simple. Y si empezamos a filtrar, a refiltrar toda experiencia, todo lo que ha ocurrido, a través de esa frase basada en Juan 10:10, o sea, si algo malo me pasa, ¿es de Dios o es del diablo? Si es malo, no es de Dios. Si es bueno, es de Dios. No, pero no sabes, es que me fui a una borrachera y fue bueno. Bueno, el diablo te da un inmediato bueno, unas consecuencias malas. Literalmente el final de lo que el diablo te propone siempre es malo, pero siempre el final de siempre, de lo que Dios te da o propone, es siempre bueno. Ahora, con lo bueno hay disciplina. Y, o sea, yo jugué deporte por muchos años y amo el deporte. Tuve que yo aplicar disciplina propia para poder jugar mejor deporte. ¿Por qué? Si yo no corría todos los días un mínimo de 5 a 10 kilómetros, cuando llegaba el tiempo del partido de fútbol, donde uno puede correr 15 kilómetros fácil en 90 minutos, no voy a llegar. Entonces yo tenía que disciplinarme para poder estar en lo físico, pero uno puede decir, no, es que esta disciplina es crueldad de Dios. No, no es crueldad, es parte del proceso. Entonces yo veo COVID, por ejemplo, ¿es de Dios? Bueno, el filtro es, Dios es bueno, el diablo es malo. ¿COVID es bueno o malo? COVID es muy malo, no es de Dios entonces. Ahora, entonces no viene de Dios, pero Dios sí lo permitió. O sea, no fue de que Dios se levanta en diciembre del 2019 y dice, Wuhan, no, esa no la vimos venir. No les sorprendió Dios. Cuando aquí en marzo vienen los primeros casos de COVID ahí con ustedes y aquí también en Perú, no es como, se nos escapó. No, Dios lo permitió. Entonces, no viene de Dios, pero sí lo permitió. ¿Por qué lo permite? Entonces, si todo lo que Dios permite es para nuestro bien, aunque quizás sea malo, ok, Dios, ¿qué es lo bueno que vas a hacer a través de esto? Entonces, de nuevo, ya le quité el temor y el miedo a todo lo que está pasando, porque aquí hay un propósito entonces. Y creo que la iglesia hoy en día es más fuerte de lo que era hace 14 meses. Y por ejemplo, ahorita yo estoy en un Zoom mirando sus rostros. He estado en cientos de Zooms este año y medio, ¿no? Mirando rostros. Pero antes, ¿cómo era? Antes era un auditorio, hombro a hombro, mirando a un sujeto, a una chica, un chico, hablando. Ahora hay contacto visual, de ojo, ¿no? Y veo sus nombres, ¿no? Y entonces hay un tema de comunión que ha crecido en esta última etapa que me parece maravilloso. Pero si estamos llenos del temor y de que Dios nos castigó y de que eso y lo otro, vamos a perdernos de tanta riqueza que Dios nos está dando aquí y ahora, en medio de este momento. Yo quiero rescatar un poco lo que decías de Dios es bueno, el diablo es malo, y Dios nos entrega mucho amor. Finalmente, ¿cómo nos enfrentamos nosotros como cristianos al miedo? Teniendo confianza en ese amor. O sea, tú y yo creo que un poquito más que la Dani podemos hablar del amor de padres, porque la Dani todavía es chiquitita. Pero nosotros que tenemos hijos, si vamos a hablar de una disciplina a un hijo, o sea, yo no disciplino a mi hijo pegándole con un palo en su cabeza, eso no va a pasar, porque eso no es disciplina, eso es maltrato.
Y ahí es donde nosotros deberíamos hacer un poco la pausa cuando pensamos en cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y no solamente con el tema de la pandemia, y no solamente con el tema del pecado, sino que en todo. A veces vivimos corriendo en ansiedad día a día porque tenemos miedo de lo que va a pasar mañana. Y tal como tú lo dices, el mañana no sorprende a Dios. No es que Dios dice, permiso, voy al baño, le pone, apaga la cámara y el desactivar el audio del Zoom y se va. Eso no pasa. O sea, es lo que decía hace un rato. Puedes tener el miedo gritándote en el oído, pero Dios no se ha ido, solo tú dejaste de escucharlo por un minuto. Muy bueno. Muy bueno, muy bien dicho. Y creo que ahí es donde, de nuevo, el diablo quiere que nos perdamos de todo lo hermoso que Dios tiene por nosotros aquí y ahora. Sí. Y por eso creo que Apocalipsis como libro tiene una fama de, ten miedo de ese libro. Y por eso tanto de la forma de liderazgo de este mundo, ¿no? Que es Egipto, entre otras palabras. La forma de Egipto es abuso, es temor, es si no lo haces, más golpes, si no lo haces. Y como seres humanos, vivimos, o sea, vamos ahí. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, también tuvo que sacar a Egipto de Israel. Sí. Hay una generación incompleta que no llegó. O sea, son 400 años en Egipto. O sea, nosotros mismos, nuestros países que tendrán 200 años aproximadamente cada país nuestro, ni siquiera la mitad de lo que fue Israel en Egipto. Entonces, y tenemos culturas. Chile tiene cultura muy distinta a la cultura peruana, ¿no? Y celebramos cada uno nuestra cultura. Y cuando viajamos de país entre país y país, nos reímos de palabras, po, y no, y cachai. O sea, literalmente hay diferencias y hay hábitos y tendencias. Imagínate salir de 400 años de un lugar. Entonces, cuando aún estamos en este mundo que es un Egipto, es fácil adoptar la manera de Egipto. Pero somos hijos e hijas del rey, embajadores del reino, no para vivir como Egipto, sino como embajadores, cambiando cómo se vive aquí. Y hay conflicto en eso. Y es difícil, sí, pero la promesa es, hay victoria. Eso. Y victoria no es chanquear al otro, más bien es conmovía al otro, seducía al otro. Literalmente te enamoré al otro a esta forma de Jesús, ¿no? Como Jesús, el Cordero de Dios. Quiero volver un poquito a lo que yo me refería, de por ejemplo, lo que hablaba de las generaciones, porque quería llegar como a otro punto. Cuando la ponemos, por ejemplo, como en esta línea, y vemos cómo de poco a poco va cambiando la generación, nos vamos dando cuenta de que generación nueva de cristianos que van haciendo, generación que va conociendo mejor el verdadero amor. Y generaciones antiguas también ha pasado que tienen un reencuentro con Dios. Creo que en verdad el volver a nacer es cuando conocemos el amor de Dios de verdad, cuando entendemos a qué se refiere amor en su sentido puro, no amor que castiga, no amor que golpea, amor que te hace sufrir, sino que conocemos el amor puro del Padre, el amor que cuando te corrige con amor, no te corrige con miedo, no te corrige amenazándote. Dios nunca te va a corregir amenazándote, diciéndote, si no cambias esto ahora ya te vas a ir para el infierno. Dios nunca ha sido así. Entonces, eso es algo que quizás quisiera como... Porque en verdad me da gusto cuando lo voy viendo, como de a poco dentro del cristianismo se va cambiando esta doctrina de enseñanza, como de a poco vamos enamorándonos de nuevo del cristianismo, en el sentido de que de nuevo nos vamos enamorando del amor de Dios. Cómo cambiamos, por ejemplo, de que absolutamente todas las predicaciones para convertir almas, entre paréntesis, eran de si no te conviertes te vas al infierno. Ahora son predicaciones donde te dice, ¿sabes qué? Sé que la estás pasando mal,
sé que te sientes mal, pero sabes que Dios te ama, sabes que Dios te conoce. Entonces, siento que es algo súper lindo de ver eso, como notar Sí. cómo de poco a poco vamos sacando el miedo. Transformar el miedo en amor. Sí, y ahí es curioso, porque también hay un tema de cada generación vive lo suyo, ¿no? Ujú. Y pienso, no sé, en las generaciones, digamos, de hace 100 años, el nivel de sufrimiento era muchísimo, ya sea tenías 12 hijos, pero 6 se te murieron por una enfermedad estúpida, ¿no? Y mucha hambre, niños teniendo que trabajar desde los 7 años para poder apoyar a la familia. Y, o sea, eran tiempos muy difíciles donde hoy en día, aún si naces con bajos recursos, naces bien comparado a hace 100 años. Hay comida. Y sé que estoy hablando en trazos grandes. Entonces, el problema es que cuando empezamos, entonces, a lo que iba es, creo que la forma de predicar de entonces era con dureza, porque había una dureza de vida para ellos que era, entonces quizás no era tan duro para ellos, bajo sus oídos, bajo sus circunstancias, pero para nuestra generación es durísimo. O sea, no me grites, no me golpees. Y el problema es que cuando la iglesia no va transicionando con los tiempos, donde terminamos siendo obsoletos, donde el mensaje de entonces, ¿no? Pienso en héroes, ¿no? Como Spurgeon y Wigglesworth y entre miles otros, ¿no? Wesley mismo, y hey, vamos, esto es para ti, no te quedes fuera, ¿no? Y claro. Wow, era para ellos, pero hoy en día si ese mismo mensaje persiste, perdemos todo. Todo lo que habíamos avanzado. Todo lo que hemos avanzado. O sea, creo que también tenemos que entender cómo la gente recibe, porque las generaciones son muy, muy distintas hoy en día. Estaba pensando justamente en cómo después de la pandemia todo va a tener que transformarse otra vez. ¿Sí? O sea, hoy día pensaba, soy fanático de los cómics, y estaba leyendo un cómic y me faltaba un número. Entonces, la tienda donde yo compro, yo no sé si va a existir cuando salgamos de esta pandemia. Porque lo más probable es que no haya tenido para vender durante todo este tiempo y la tienda haya quebrado y ya se haya muerto. Entonces, todas nuestras costumbres que teníamos pre-pandemia ya no van a estar y tenemos que transformarnos. Para la iglesia pasa lo mismo. O sea, yo creo que nadie de los que todavía continuamos en cuarentena, en México yo sé que ya están volviendo a lo presencial, pero acá por lo menos en este extremo del sur donde estamos nosotros más aislados, no hemos vuelto. Y cuando volvamos, nadie sabe lo que va a pasar. No sabemos si vamos a tener más gente, menos gente, a lo mejor no va a llegar nadie porque es más cómodo estar desde su casa conectado al Zoom. Y bienvenido, o sea, ahí sé que estamos yéndonos un poco desviados de lo que decía Daniela, pero lo que yo he aprendido en la pandemia es, hey, lo virtual, un miembro virtual que nunca ha pisado pie físicamente en la iglesia, no es un submiembro de la iglesia. ¿No? Es tanto un miembro, tanto parte del cuerpo de Cristo, como alguien que ha estado en presencial por 20 años. Y entonces hemos ido aprendiendo muchísimo y obligar a alguien a que pase de lo virtual a lo presencial sería el error. Invitarles, sí, pero obligarles, no. Algo que me fascina y quiero hacer hincapié de lo que Daniela se refería. Tenemos que entender algo. Dios nunca nos obliga a nada. Dime una vez donde Dios obligó. No obliga. Más bien nos invita a participar de lo que Él está bendiciendo, de lo que es su voluntad. Y ahora va a haber gente sacándome textos fuera de contexto de que Dios obligó. No. Dios no obliga. Jesús no vino para obligarnos. Jesús es teología perfecta. Es la expresión perfecta de la Trinidad, de toda la palabra de Dios. Y Él no obligó a nadie a nada.
simplemente nos invitaba, nos preguntaba, ¿quieres esto? ¿Deseas esto? ¿Te invito a esto? ¿Camina conmigo? Y cuando la gente decía no, él no decía, vete al infierno entonces, hijo de... No, eso no pasaba. Simplemente nos invita. Y creo que como líderes no debemos caer en la trampa de obligar a nada, ni siquiera al diezmo. Ahí viene el video que te comentaba pre-episodio. Pero sí, o sea, creo que la parte donde llevamos llegando es justamente cómo nosotros podemos enfrentarnos a ese miedo. No solo el miedo dentro de la iglesia, porque si bien nos hemos enfocado dentro de lo que es el liderazgo y todo, pero en la vida en general, tal como tú lo dices, Dios no te obliga a nada. Nosotros a veces pensamos que Dios nos da la espalda cuando las cosas están mal. He escuchado prédicas que dicen, no, y Jesús lloraba en el huerto porque Dios le dio la espalda. Yo no creo eso. No. Sinceramente, yo no creo eso. Yo creo que Dios está ahí siempre. O sea, insisto, somos nosotros los que dejamos de verlo, pero creo que va un poquito más allá de la pregunta y es, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo en miedo su vida? Porque hay personas que vivimos en angustia o en ansiedad o en miedo por distintas razones, desde, como decía Dani, relaciones generacionales que las han sumido en una dinámica de maltrato, o simplemente porque la situación los desbordó, o porque cosas tan simples como que se les salió de control los negocios, no sé. Hay tanta gente afuera que tiene algo que es doloroso. Quizás para algunos te van a decir es una tontera, pero para el que lo está viviendo es súper doloroso y produce miedo, y como decíamos en un principio, te paraliza, no te deja avanzar, no te deja hacer nada, literalmente nada, y lo que tratas de hacer lo haces en miedo, en ansiedad, de mala forma, y termina teniendo peores consecuencias. Entonces, ahí yo te hago una pregunta. ¿Cómo enfrentarías tú, o cómo deberíamos nosotros enfrentar estas situaciones? ¿Cómo deberíamos enfrentar el miedo? Es una muy buena pregunta y no sé si tendré la respuesta correcta. No creo. Pero si alguien enfrente mío está pasando un tiempo de mucho temor y sin yo saber el contexto, yo respondería esto. Romanos 5:5 nos enseña de que la esperanza en Cristo Jesús es una esperanza que no nos va a defraudar. Lo llaman una esperanza segura. Es una esperanza que no te va a avergonzar, que no te va a fallar. Es una esperanza segura, sólida, firme, robusta. Y es fascinante esto porque cuando leemos eso, inmediatamente vamos a la idea de esperanza hoy. Esperanza hoy es ojalá que Perú le gane a Chile otra vez y podamos volver al mundial. O sea, y ese ojalá es... Eso se llama fe. Sí, no, eso se llama... Esa es una esperanza de ojalá. O sea, ojalá ocurra, ¿no? Ojalá ocurra. Pero la esperanza en Jesús no es un ojalá. Es un 100 de 100 va a ocurrir. 1000 de 1000 va a ocurrir. Millón de millón, trillón de trillones. Va a ocurrir. Entonces, cuando yo sé eso, ok, si yo pongo mi esperanza en Jesús, voy a respirar. Voy a decir, all right, yo miro a mi entorno y literalmente no veo el futuro. No puedo ver más allá de 5 días. Mi cuenta bancaria tiene $20. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a poder tomar? ¿Cómo va a ser esto? Ok, mi esperanza está en Jesús. Y yo entonces voy a tomar mi preocupación, mi escasez, voy a decir, Jesús, toma. Y hasta yo iría al baño, un lugar privado, y haría un movimiento físico representando eso. Es que es una cursi, pero es lo que yo hago. Dios, toma lo mío, porque yo ya no puedo cargar con esto. Ahí es donde vemos Mateo 11, 28 al 30, uno de mis pasajes
favoritos. Jesús mirando a la gente hebrea, ¿no? Judía, oprimida por los líderes religiosos, pastoreando en base a temor, ¿no? Y tienes que, y hazlo. Los ve cargados, los ve pesados y cansados, y dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descanso. Denme su yugo, yo lo tomaré de ustedes y les doy el mío. Mi yugo es ligero y es fácil de llevar. Caminemos juntos y yo andaré con ustedes, andando por este camino, navegando el camino de la gracia. Y para mí es como que ok, ya, yo creo que sí puedo hacer esto. Creo que es, all right, si es cada 5 minutos tengo que hacer, Jesús, te doy mi carga. Ok, que sean cada 5 minutos. Y si es cada hora, si es cada segundo. Y entender de que Jesús desea tomar nuestra carga. O sea, no le fastidiamos a Jesús. Él no se molesta cuando le damos nuestra carga. Él desea, nos invita, nos pide, denme sus cargas. Y el miedo es una carga aplastadora. Y Él hoy día dice, puedes confiar en mí. Puedes saber de que yo voy a cumplir. Incluso dame tu carga. Y el mío es fácil de llevar. Vamos, andemos juntos. Y con eso, adelante. Oh, con eso resumiste todo. Creo Qué que no hay lindo más eso. preguntas. Qué lindo es como el Señor no solamente actúa como padre, sino que también actúa como amigo, actúa como compañero. Porque, por ejemplo, en personas que no llegan a tener una relación de padre de sangre, no conocen esto de dejar las cargas en ellos porque no tienen la confianza. Pero sí también Dios también se puede presentar como amigo, como compañero, como guía. No es solamente la imagen que tenemos a veces como de Jesús arriba de nosotros y nosotros mirando para arriba, así como Dios, danos de tu gracia y danos de tu amor. Exacto. Incluso ahí, perdóname, te interrumpo un poco, Sí. pero Jesús dice, yo debo irme para poder entregarles a alguien que viene después de mí, quien es mejor para ustedes, el Espíritu Santo, donde en Romanos 14:16, Él nos va a enseñar cómo vivir esto. En Juan 14:26 nos va a hacer recordar lo que hemos olvidado. Es nuestro guía, nuestro abogado defensor. Y entonces tenemos una guía que nos va a enseñar, nos va a hacer recordar, nos va a defender y nos va a apuntar a Jesús. Que por si acaso Jesús ahorita mismo no está con los brazos cruzados diciendo, a ver, Dani, ¿qué haces? A ver, ya pues. O ya pues, Ariel, a ver, ¿otro cómic te has comprado? No puede ser. ¿Cuándo la última vez que leí la Biblia? No sé. Lo que está haciendo literalmente Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros en este momento sin cesar. Él está orando por cada uno y oh man, que podamos tirarnos un chapuzón a este gran mar de la gracia de Jesús, ¿no? Y su amor y su perdón me frustra cuando gente vive a la orilla y no se mete. Hay veces que cuesta. Creo que todavía nos sigue costando el sacarnos la imagen de Patito Mayor, ¿sí? Como porque también estamos acostumbrados como a eso en la iglesia, el pastor como el lejano, la autoridad arriba, pero se nos olvida que el Señor puede estar arriba, al lado, al frente, atrás de nosotros, dándonos la mano, mostrándonos con una lumbrera, como dice su palabra. Entonces olvidamos la relación, olvidamos que más allá de simplemente sentarse, orar y decirle, Dios, tú que estás allá arriba, ayúdame y escúchame. No,
Dios también está acá al lado, dándote la mano, Ujú. dándote un abrazo, diciéndote, eh, te estoy escuchando y estoy acá al lado tuyo escuchándote. Sí. No necesitas mirar para arriba, no Mm. necesitas verme como la autoridad de ahí arriba. Yo necesito que tú me veas como tu compañero, Yeah. como tu padre Hermoso. que soy, como tu amigo. Y eso es lo que el Señor nos sigue diciendo. Y eso es lo que tenemos que seguir mirando cuando, volviendo por ejemplo a Apocalipsis, es desde el cielo mirando para abajo. Desde el cielo mirando para abajo, no nosotros, unas hormigas pequeñas, dejándonos esperar que algo de gracia baje del cielo. No es así. No es una limosna. Mm. Es el Señor mostrándonos y diciéndonos, toma, te doy mi palabra para que me leas, para que escuches, pero también para que sepas que voy a seguir estando aquí, pase el tiempo que pase. Ujú. Sí. Hace 100 años atrás, ahora y 100 años adelante, que no importa el tiempo. Muy bueno. Y ahí es donde también podemos sentir, ¿no?, de que Jesús está apurado con nosotros. Jesús no está apurado con nadie. y Él es, o sea, miremos cómo él se comportó aquí en la tierra. Esperó 30 años para empezar a ministrar. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Y de ahí cuando empezó a ministrar, se agarró a 4 jóvenes, ¿no? Y literalmente, perdón, a 12 jóvenes, y literalmente con ellos, poco a poco, él pudo hacer un montón, pero decidió ir a paso lento. Y creo que podemos caernos en culpa o vergüenza porque yo no avanzo como debo avanzar y me está frustrado conmigo. No, él no está frustrado con nadie. Más bien, él está aquí contigo animándote. Tomaste un paso genial, te caíste, bueno, vamos, levante, vamos. Y él no está regañando a nadie, más bien él está animándonos a que sigamos adelante cada paso del camino. Me viene una imagen mental con lo que dices. Es como cuando vas con tu amigo corriendo, jugando, y te caes y tú te ríes y él se ríe contigo. Uh-huh. Así es una caída con Jesús. No es que te va a decir, viste, yo te dije que te ibas a caer, que no, al contrario, nos reímos juntos. O sea, va a haber un aprendizaje de esto, va a haber quizás, te dolió, te raspaste la rodilla, está bien, pero démosle. O sea, yo lo veo así. Sí. Como para redondear un poco ya el tema, creo que el mensaje no es no tengas miedo. El mensaje es, el miedo es parte de la vida, pero tenemos en qué confiar y podemos entregar ese miedo cuando te sobrepasa, ¿no? Muy, muy, muy bien dicho. Pienso en las palabras de Jesús a Pedro, ¿no? Hey, el diablo les pidió zarandearlos. Pero yo he pedido en oración, he intercedido de que tu fe no falle. O sea, pobre Pedro, pobre discípulos, que Jesús te diga, hey bro, serás sacudido, ¿no? Y te toca. Y no lo evitó. Pero creo que la oración de Jesús en muchos casos es, Él sabe lo que podemos aguantar, Él sabe lo que podemos vivir y sabe que nos hará más fuertes, nos hará mejor. Pero de que Él cree en nuestra habilidad de poder lograr más de lo que podremos lograr. Entonces no te rindas. O sea, hay parte ya que hemos hablado de Apocalipsis, parte de una gran temática en Apocalipsis es el diablo nos quiere cansar. Pero no nos puede hacer parar, pero sí podemos rendirnos. Entonces, aún con temor, no nos rindamos. Tengamos ese valor, ese coraje, esa valentía de, ¿sabes qué? Me muero, me hago la pichi ahorita mismo, no, tendré que cambiar mi calzoncillo luego, pero ¿sabes qué? Aquí estoy, voy a tomar un paso de nuevo. Y ya pues, si fue un mal paso, Jesús está conmigo animándome, pero si fue un buen paso, y si fue un buen paso, y si fue un buen paso, ¿no? Y nada, descansar en su plena e increíble gracia.
Qué importante es en ese punto la unidad. No solo mostrar unidad como concepto de iglesia entre hermanos, sino que también mostrar unidad con Dios, con Jesús. Mostrar el ser uno, el tomarse de la mano y reírse y seguir. Creo que en verdad como que ya todos hemos dicho todas las cosas. Y creo que en esto mismo, justo que estamos hablando, me gustaría hacerte como la pregunta que la habíamos dejado de hacer, pero creo que en este momento es súper importante recordarla. Y es, ¿qué te hace pensar la palabra "y si nos unimos"? Uy, es una... De nuevo, es una propuesta. Es una invitación. Y me encanta eso. Me encanta eso porque no es una obligación. No es si no te unes, estás dividiendo el cuerpo de Cristo y es por tu culpa. No. Y es tan fácil caer en eso. Más bien es una invitación de, hey, y si le damos ganas, le intentamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿No? Y ir descubriendo esa maravilla de la multiforme gracia que hay cuando hay gente de diferentes caminos y formas y andares y tendencias y colores y tamaños y nos unimos hasta diferentes doctrinas, ¿no? Y ¿qué pasa si nos unimos y simplemente tomamos café juntos y conversamos y tenemos una buena discusión, pero luego comemos unas pizzas? ¿Por qué no? Qué hermoso. Entonces, felicidades a ustedes por el trabajo que están haciendo. Sé que conozco el contexto de Chile muy bien. Tienen más denominaciones que ciudades, creo. Que habitantes casi. Que habitantes casi. Y es un esfuerzo táctica del enemigo de dividirlos. Y mi oración es que Hispanoamérica tenga un Chile fuerte, no solamente económicamente, pero en la fe. Un Chile que de ustedes parta un avivamiento tremendo, que barra de abajo hacia arriba a todos los continentes. Es mi oración. Wow. Gracias, Taylor. Bueno, creo que ya estamos en la hora. Tú nos avisaste con anticipación que ya tenías compromisos, así que sí, te dejamos el micrófono abierto para que puedas, obviamente dar tus redes, comentar de tus proyectos, tu iglesia. Tuyo el micrófono, tu tiempo. Yeah. Te puedes explayar. No voy a hacer un public cherry por nada. Yo diría este podcast, no solamente este episodio, pero otros, el que está escuchando esto, pásenlo a otras personas. Hasta yo diría, ponle like, ponle un review, literalmente compartan eso porque es tan necesario. Si vives en otra parte del mundo, perdónenlos por su acento, no saben lo que hacen, está bien, no están molestos con nadie, simplemente así hablan, ¿no? pero nada, comparte este podcast, es un bello recurso para el cuerpo. Wow. Gracias, no dije Taylor. ningún cachai. Este es mi primer cachai. Sí, tenemos un español bastante extraño. Es un mal de los chilenos, sobre todo. Es un español chileno. Sí, me encanta. Muy bueno. Bueno, entonces, nada más que agradecerte, Taylor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. A ustedes. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Bueno, la música de David Mardones, como siempre. Siempre suena de fondo. Siempre suena de fondo. Así que muchas gracias de nuevo. Ha sido un episodio súper especial. Eso, verdad. Una gran bendición compartir esto. Sería todo entonces. Se hace con amor. Muchas gracias Les a todos. amamos. Chau. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Tú eres todo lo que quiero. No vuelvo atrás. Si todo lo que veo son errores. Si todo lo que ¿Por qué no podía ser
¿Qué fue eso? Perdón. Por eso no grabamos video. Taylor me preguntaba si grabamos video. Por eso no lo grabamos. Perdón.